Hola compañeros de la Maestría en Ciencias de la Salud. En esta ocasión venimos a hablar sobre epidemiología básica, conceptos, materia a cargo del Dr. Luis Ernesto Hernández Gamboa. Somos el equipo número 1. Comenzamos a definir a la epidemiología como una ciencia derivada de la medicina que se encarga de la cuestión matemática. Podemos definirla entonces como el estudio de la distribución, frecuencia y determinantes del proceso salud-enfermedad en poblaciones humanas. El término epidemiología proviene del griego epi, que significa sobre, demos, que significa población, y logos, que significa estudio o tratado. Esta ciencia se considera como una disciplina científica que estudia, que cuenta todo lo que tiene que ver con el proceso salud-enfermedad en las poblaciones humanas, y ella tiene lugar relevante en las ciencias biomédicas, las ciencias sociales y las ciencias exactas. A continuación vamos a revisar un poco acerca de la historia de la epidemiología, tratando algunas fechas importantes. En el año 2000 a.C., en el papiro Ebers, se establecen algunos conocimientos sobre el padecimiento colectivo de malaria en el río Nilo. En 1224, en los libros sagrados de la Biblia y el Corán, se describieron la aparición de plagas y algunas normas para prevenirlas. En el año 400 a.C., Hipócrates da las primeras referencias del término epidémico y endémico. En el año 430 a.C., la plaga de Atenas se describe, y después se desarrollaron algunos escritos sobre los fenómenos que ocurrieron en estos tiempos. En el siglo V se conoce la plaga que azotó al mundo y recibió el nombre de pandemia, que es donde surge por primera vez este nombre. En el siglo XVII se ejecutan por primera vez acciones de control sanitario en Europa, dando aislamiento y cuarentena a los pacientes. En 1650 se realizan las primeras descripciones clínicas gracias a las estadísticas. Y en 1662 Grant analizó los datos de mortalidad y natalidad de Londres para identificar la población en riesgo. En el siglo XVIII es publicado un trabajo que concluye que la variación protegía y daba inmunidad hacia la viruela por Daniel Bernoulli. En el siglo XIX, Pierre Charles descubre que la tuberculosis no es transmisible de manera hereditaria. En 1837, Farr da un concepto altamente preciso sobre letalidad y muestra las diferencias de enfermedades más comunes por edad, sexo. En 1850 se funda la Sociedad Epidemiológica. En 1854, John Snow es precursor de la epidemiología, estudia la cólera en Londres y de ahí se determina como el padre o el fundador de la epidemiología moderna. En el siglo XX, varios científicos empezaron a hacer contribuciones en cuanto a la salud. Por ejemplo, Reed, que colaboró con Finlay, determinaron que la fiebre amarilla era transmitida por un mosquito. En 1915, Goldberg provocó pellagra,
una enfermedad producida por carencia de vitamina B12 y administrando una dieta. En 1936, Freud afirmó que la epidemiología en mayor o menor grado sobrepasa los límites de la observación directa. En 1940, Davis Hume afirma que el cambio de conceptos arraigado a la investigación epidemiológica es la causa necesaria y causa suficiente. En 1949, la epidemiología ocupa la dinámica del resultado del cáncer y otras enfermedades como la hipertensión arterial y otras enfermedades mentales degenerativas. En 1950 se determina o se da la asociación entre el tabaco y el cáncer pulmonar. En 1975, Carol Bock inicia una polémica sobre el estatuto científico de la epidemiología, el cual estipula que los investigadores deberían crear escenarios casi experimentales. En 1980, diversos estudios de epidemiología determinaron la asociación entre las prácticas sexuales y el riesgo a contraer la transmisión de inmunodeficiencia humana y algunos otros tipos de cáncer. Y finalmente, en el año 2000, se comienzan a realizar estudios epidemiológicos para tratar de prevenir enfermedades infecciosas y no infecciosas como la diabetes, el cáncer, la enfermedad cardiovascular y otras. Muy bien, entonces ahora pongamos un ejemplo sobre la importancia de la epidemiología. Sabemos bien que en la actualidad estamos viviendo una pandemia por un virus, el COVID-19, y bueno, las características de los virus, que son seres que no se consideran seres vivos, son seres que salen de la clasificación de los seres vivos, tienen su propia clasificación. Estos no tienen las capacidades metabólicas que tienen los seres vivos en general, tienen sistemas que pretenden ser o tienden a ser parásitos y requieren vivir en una célula hospedera para poderse replicar. Entonces, el coronavirus, bueno, es un virus que ha mermado la salud de la población en general en un tiempo pues bastante rápido, ¿no? Empezó en el 2019, estamos en el 2021 y seguimos sufriendo las secuelas de esta enfermedad. Ahora bien, cuando una enfermedad sale de contexto o no se puede evitar lo que es la expansión, pues se le denomina como pandemia, ¿no? Ya cuando está a nivel global. Existen varias formas de contabilizar lo que son las pandemias. Para eso se utilizan lo que son modelos matemáticos. Existen varios, sin embargo, los más reconocidos o los más utilizados son los siguientes. El modelo CIS, en donde básicamente se miden a las personas que están susceptibles a la enfermedad, las personas infectadas y cuando éstas se recuperan y vuelven a ser susceptibles. El modelo CIR, que básicamente mide a las personas que son susceptibles, a las que se han infectado y a las que han recuperado. Y básicamente aquí el ser recuperado también implica que haya muerto. El modelo CEIR implica medir a aquellas personas que son susceptibles, que se encuentran expuestas, que han sido infectadas y finalmente recuperado. Y bueno, los dos últimos en salir son una especie de híbrido del CIR, en donde, y aquí se toman otros términos, por ejemplo el término M, en donde básicamente se determinan algunos infantes con inmunidad pasiva o se derivan de aquellos que tienen periodos de susceptibilidad e infección
y también existe un periodo de latencia. Estos modelos matemáticos, de acuerdo a las características de la enfermedad, pues son utilizados. Y aquí podemos ver una gráfica de manejo con el sistema SIR, que pues es el que se establece que se ha manejado durante la pandemia COVID en el país, en donde podemos ver la línea azul, que son los susceptibles, la línea roja, que son los infectados, y la línea verde, que son los que se han recuperado. Bueno, este es un ejemplo, no es realmente las curvas epidemiológicas que se nos presentaban de manera continua por televisión, es solamente un ejemplo. Y bueno, entonces, aquí en México, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a haber brotes de coronavirus y pues la parte médica, científica, epidemiológica determinó que era necesario medir matemáticamente el crecimiento de esta pandemia, pues para determinar ciertas situaciones o ciertas formas de manejo a esta enfermedad. Y bueno, nace entonces lo que es el modelo Centinela, que se crea por primera vez en el 2005 por la Organización Panamericana de Salud y fue creada como un mecanismo de vigilancia de fenómenos inconmensurables. ¿Qué quiere decir inconmensurable? Que no se pueden medir, y básicamente es un modelo matemático. Este modelo Centinela fue diseñado para detectar brotes epidemiológicos a través de unidades de centro de salud, no solamente de enfermedades respiratorias, de otro tipo de enfermedades también. Es una especie de modelo matemático que trata de identificar de manera azarosa algunos brotes de enfermedad, y bueno, se utilizó en la última pandemia del 2019, H1N1. A partir de esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud invitaron a todos los países a hacer un registro de enfermedades agudas graves en ciertos lugares determinados específicos que eran unidades de salud, y todos los casos positivos de enfermedades respiratorias se capturan y se llevan un control para poder determinar acciones a seguir en caso de que aumente la incidencia. Y bueno, estas unidades de salud se encargan de monitorear diariamente estas enfermedades respiratorias para poder tener un muestreo al día para poder medirlas, entre comillas, y a partir de eso manejar sistemas de contención y algunas medidas de manejo y para evitar que se propague la enfermedad. Y bueno, básicamente esa explicación se dio varias veces a nivel nacional por la televisión. Y bueno, aquí hay una gráfica que manejaban siempre en cuanto al modelo de vigilancia epidemiológica, que era el modelo Centinela. Aquí básicamente se nos explicaba que las unidades de monitoreo eran unas unidades que se les conocía como unidades de salud monitoras de enfermedades respiratorias. Estas unidades de enfermedades respiratorias son 475 distribuidas por todo el país y obtenían esta información: 10% de los ambulatorios que consultaban, 100% de los hospitalizados y 100% de las defunciones. Básicamente el objetivo de esta medición era ver la carga estimada y el perfil epidemiológico. También eran los encargados de ver los mapeos del virus. A su vez, también algunas unidades no USMER, en este caso 26,000 distribuidas por todo el país, eran las encargadas de hacer esta medición, en donde se tomaban en cuenta al 100% de los hospitalizados, al 100% de las defunciones y bueno, también aquellos que tuvieran cargas graves de enfermedad o de defunción. Para poder realizar este monitoreo se certificó por medio del INDRE, que es el laboratorio nacional, digamos, la red privada de laboratorios, donde se tenían ahí las pruebas para poder determinar los casos positivos de coronavirus. Y también se llevó a cabo un registro en la red IRAC a nivel hospitalario. Todo esto nos daba un número final
que representaba solamente una muestra a nivel nacional. Posteriormente también se nos explicó que el número que obteníamos finalmente de todo este monitoreo tenía que ser expandido, ¿sí? O tenía que ser multiplicado por un factor de expansión que decía que por cada paciente positivo se tenía que multiplicar por 8.8 para poder obtener el total de pacientes infectados de coronavirus a nivel nacional. Ahora bien, en cuanto al factor de expansión hubo muchas dudas porque a pesar de los esfuerzos del gobierno de explicarnos constantemente lo que era el modelo Centinela, nunca se nos explicó así muy bien cómo podían obtener este factor de expansión. Y bueno, realmente mucha bibliografía al respecto no hay, pero en trabajos de otros países, y aquí voy a tomar el ejemplo de Bolivia, manejan lo que es un factor que se llama RO, que es el número de reproducción básica, que es muy similar al factor de expansión. Y bueno, aquí se nos explica que este número de reproducción básica es la medida utilizada para describir el contagio o la transmisibilidad de un agente infeccioso, su magnitud e indica el alcance potencial de un brote o una epidemia. Y para poderlo obtener, bueno, se necesita la tasa de contacto entre una persona infectada con otras susceptibles, el número de días que dura el periodo infeccioso de una persona infectada y la probabilidad de infección por contacto directo entre una persona infectada y otra susceptible. Cabe recalcar que esta información es única por región y es única por país. Y bueno, en el caso de Bolivia podemos ver que en general el periodo de infección era de 7.5 días, el periodo de incubación de 6, la probabilidad de transmisión de 4%, y al final se obtenía un número de reproducción básico de 6. ¿Qué era esto? Bueno, que factor de expansión. En el caso de Bolivia era por cada caso positivo se tenía que multiplicar por 6 para poder determinar el número de enfermos de coronavirus en el país. También constantemente se nos decía, ¿no? A nivel nacional por la televisión, un resumen de casos confirmados diarios. Aquí podemos establecer ver más bien que los casos confirmados acumulados, los sospechosos acumulados, los negativos acumulados, los confirmados activos, las defunciones, las personas estudiadas, y bueno, toda esta información era obtenida con una semana o hasta 2 semanas de retraso, porque toda esta información tiene que plasmarse en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a nivel nacional, y pues se tiene cierta cantidad de tiempo para poderla subir y para poderla estudiar y para poder obtener las cifras que se nos presentaban diariamente. Entonces aquí podemos ver la importancia de la epidemiología también, y podemos ver la importancia de los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica. Y bueno, mucho tiempo fue criticado este sistema que se manejó de vigilancia epidemiológica, que es el modelo Centinela, por diversas situaciones. La primera es que el coronavirus es una enfermedad nueva porque pues es manejada por un virus, y una de las características principales de los virus es que mutan constantemente para poder infectar diferentes personas o diferentes seres, ¿no? Esta capacidad de mutación cambia lo que es su material genético, y por lo tanto se podría determinar que constantemente cambia de un ser vivo a otro, nada más que recordando que no son seres vivos, sino que tienen la capacidad de cambio en su material genético. Otra cosa que no se tomó en cuenta mucho en este sistema es que para poderlo establecer se requiere conocer al 100% la historia natural de la enfermedad, y sabemos bien que todavía había muchas dudas en cuanto a las características de la enfermedad. Se empezó a establecer
que a partir de las morbilidades que presentaban las personas o comorbilidades como las enfermedades crónico-degenerativas, se volvía el paciente más vulnerable a tener la enfermedad y a morir. También no se conocían los patrones que necesitaba la enfermedad para ser más incidente, como por ejemplo la tipología racial, el tipo de población, y también, bueno, no se ha tenido muchas dudas acerca de cómo se determinó el factor de expansión. No sabemos si, por ejemplo, ese factor se sacó igual de la misma manera como expliqué el ejemplo de Bolivia. Y bueno, también solo se tomó en cuenta las personas que estaban muy enfermas, hospitalizadas, que habían muerto, y solo un pequeño margen de aquellos que tenían sospecha, pero nunca se tomó en cuenta a aquellos que fueran o que no tuvieran ningún síntoma, y solamente se tomaba en cuenta aquellas personas que eran mayores de edad, ¿no? Por un lado se dejó a los niños, pues después empezaron a quererlos introducir, pero bueno, la toma de muestras para que el proceso de Centinela funcione necesita tener en cuenta toda la población. Y bueno, también se hablaba de que cuando la enfermedad es nueva o cuando se tienen ciertas sospechas de que es una enfermedad nueva, no se tiene clara la información o la historia natural de la enfermedad, es necesario tomar en cuenta un modelo de vigilancia de eventos respiratorios inusitados. Y también, bueno, es importante en este tema también tener claro los parámetros nacionales y regionales, porque las enfermedades, dependiendo de la localidad, se comportan de diferentes maneras, y también pues apenas se estaba obteniendo la información acerca de las comorbilidades. Y bueno, a partir de toda esa información, el CONACYT generó una página de internet donde nos aparecía diariamente, igual que lo que nos presentaban en televisión, ciertos números, ciertas estadísticas, ¿no? Y pueden ustedes entrar actualmente y pueden seguir viendo esta información, y podemos ver que, bueno, las comorbilidades principales que presentan los pacientes con coronavirus son hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, y los casos que tenemos confirmadas, las defunciones, los recuperados, los activos, y también el sesgo en cuanto a el sexo de mujeres y hombres. Y bueno, a partir de toda este modelo matemático que se llevó a cabo, bueno, pues empezaron a generar ciertas medidas de contención, que es parte principal de cuál es el objetivo principal de la epidemiología. Una vez detectar el daño que está causando una enfermedad, tratar de manejar ciertas estrategias para evitar que crezca esto, ¿no? Y bueno, lo que se manejó a nivel nacional, y ya lo conocemos bien porque por cualquier lado lo podemos encontrar, es la sana distancia, el uso de cubrebocas, el uso del gel antibacterial, el semáforo epidemiológico, y también en el consumo de alimentos, bueno, los sellos que nos indican que están altos en carbohidratos, en grasas, en lípidos, en sales, para tratar de tener una mejor salud y tratar de evitar la obesidad. Y bueno, podemos entonces, ya para concluir lo que es este video, que el sistema de vigilancia epidemiológica manejado en la pandemia en México maneja el modelo CIR de matemático, donde se medían a las personas susceptibles de enfermarse, a los infectados y a los recuperados, manejando a los recuperados como aquellos que fallecieron o a los que se recuperaron de plano de la información. Y bueno, también determinar que a partir de esto pues hubo una gran controversia, porque muchos científicos dicen que no fue una buena manera de estudiar a la pandemia. Aquí hay una gráfica comparativa con Estados Unidos, en donde podemos ver
el número de pruebas realizadas en Estados Unidos son las negras y en México son las moradas. Podemos ver una gran diferencia entre las pruebas que se realizaron en ambos países. Aquí podemos tal vez concluir, y no, eso ya es ejercicio para cuando termine este video, ¿por qué creen ustedes que se realizó así, no? ¿Será que porque no teníamos suficientes recursos económicos? Sabemos bien que si comparamos la cantidad de dinero que se destina para la salud en México y en Estados Unidos, obviamente pues es mucha la diferencia. Y bueno, aquí les voy a enseñar lo que es un test de coronavirus, y aquí se muestra la cantidad de pruebas de coronavirus que se hicieron. En esta página de Statista, bueno, podemos ver un montón de información. Podemos ver aquí los países, al Reino Unido como el país número 1 que realizó más pruebas de coronavirus. Sí, vemos varios países. Para poder ver nuestro país vamos a tenerle que poner aquí donde dice ver más, y podemos ver a México en el último lugar, por lo menos entre estos países, ¿no? Y vemos que México es uno de los países que menos pruebas ha realizado. Entonces aquí también podríamos decir, ¿no?, que por qué se hicieron tan pocas, que acaso la estrategia del sector salud era manejarla de una manera diferente, dirigida hacia qué. Bueno, ya para finalizar, podemos concluir que la epidemiología nos ayuda a establecer estrategias después de un conteo, después de un censo o después de un muestreo de las enfermedades. Nos ayuda a determinar hacia dónde debemos dirigir la cuestión económica o la inversión económica en cuestiones de salud, y podemos entonces establecer la importancia de esta ciencia. Ahora bien, como conclusión y como análisis de grupo, ¿qué es lo que ustedes creen que hace falta mejorar o establecer? Obviamente, si comparamos las pandemias de hace un siglo con las actuales, hemos mejorado bastante. Esto es debido a las herramientas de biología molecular, a los conocimientos y teorías matemáticas y a otros aspectos más. Sin embargo, hemos visto también que pues en esta pandemia hubo mucha mortandad, ¿no? Todavía, ¿qué nos falta? Todavía hay que establecer reglas en cuanto al cuidado de salud. Hay que educar más a las personas para cuidar su salud, a tratar de manejar hábitos saludables. Recordemos que el medio ambiente siempre va a establecer estrategias para manejar un equilibrio de la población de los humanos, y más de los humanos, porque pues sabemos que los humanos nos encargamos de destruir o de desestabilizar lo que es el planeta. Muchas gracias, compañeros.